Perdón, patadas democráticas, para que se entienda. Sí, sí, sí. He dicho yo que aquí darse las patadas, Aquí sí que nadie interprete ahora que yo estoy hablando de pertenencia porque no tengo media bofetada. O sea, afortunadamente, José María, yo creo que todavía aquí en este programa que dirige Alba, yo no he visto a nadie atacando a la democracia, ni ningún ataque de ninguno de los tipos. Ahí fuera sí que los veo, y veo permanentemente muchos ataques a la democracia. Desde aquí yo no he visto ninguno. Y lo que traigo hoy es precisamente para demostrar, es decir, que es muy importante tener información para poder tomar decisiones. Y lo que he hecho ha sido, la primera de los números que voy a presentar, es algo especial para este programa que todavía no ha sido publicado en ningún sitio, ni me ha dado tiempo ni siquiera a escribir un artículo. Lo que he querido es analizar una cosa que le llamo renta líquida. ¿Qué es la renta líquida? Es la renta per cápita que tiene un país. Es decir, analizamos los impuestos, quitamos los impuestos per cápita y nos queda lo que se llama la renta líquida. Otro lo llaman renta disponible, es decir, hay muchas maneras de mirarlo. Entonces, cada economista tiene un poquito su librillo. Entonces, yo he querido he traído mi propio. O sea, son ingresos menos impuestos. Claro. Menos todo tipo de impuestos. Claro, efectivamente. Tasas, impuestos y lo que sea. Efectivamente. Sean de quien sean. De quien sean. Mira, nuestra renta per cápita ha pasado en el 2017 de 24.440 euros ¡Qué exitazo! a 24.580. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que la renta per cápita crezca un 0,6%. Es decir, un fracaso absoluto en 5 años. ¿De acuerdo que hay una pandemia? Sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero solo hemos crecido un 0,6%, mientras en este mismo periodo, para que quiera saberlo, la renta per cápita de los irlandeses ha crecido un 36%. Nuestros impuestos totales han pasado de 444.000 millones de euros a 570.000 millones de euros. Ha crecido un 28,5% nuestro nivel impositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo aplicamos por habitante no ha crecido un 28, ha crecido un 26. ¿Por qué? Porque la población también ha crecido y por lo tanto, es decir, el incremento de los impuestos por cabeza, por persona, solo crece un 26%. Bueno, claro, pero como nuestra renta crece solo un 0,6, tenemos que nuestra renta neta, la disponible, la líquida, se ha pegado una bofetada del 15,7%. Dicho de otra manera, nos han empobrecido en un 16%. La gestión del gobierno de Sánchez y de todo su equipo es conseguir que hayamos empobrecido en un 16%. Este es el primer mensaje. Empobrecimiento de toda la economía en general, de todos los ciudadanos en general, porque esto es una realidad absoluta. Bien, el segundo mensaje. Oiga, vale, nos ha empobrecido, pero si al menos, con todos estos impuestazos que han crecido un 28,5%, nos hubiese reducido deuda, pues no nos reduce deuda. Vamos a ver ahora qué ha pasado con la deuda solo en el último trimestre. Sí, pero una cosa es que, por lo que estoy viendo ahí, Ali, con eso que has puesto, ahora mismo la renta líquida es más de la mitad de lo que ingresa un señor. Sí, claro. Es que los impuestos se decía que si pasaban del 50% eran ya confiscatorios. Sí, es que lo son. No lo eran y lo son. Lo son. Pues eso es muy importante definirlo así. Lo son. O sea, por eso pagamos nos impuestos más de la mitad de lo que cobramos. Por eso nos ha empobrecido. Vale, pero es que es importante Es que nos ha empobrecido en un sí. 16%. Fíjate que ya teníamos una renta líquida de 15.000. Es que hemos perdido un 16% de nuestra capacidad. Sí. Pero sobrepasado el 50%. Sí. Bueno, ya, que no es moco de pavo esto, ¿eh? No, o sea, es que la gente sepa que la mitad. No es que dé miedo, es que además al ritmo que vamos este año, la tendencia no es que vaya a crecer mucho, que va a crecer, porque se va a llegar a un crecimiento aproximadamente de los ingresos públicos de un 25.000 millones, entre 20 y 25, vamos a acercarnos a una recaudación de 600.000 millones. Pero fijémonos en el tema de la deuda. Hemos pasado de tener 1.502.000 millones de deuda el día 31 de diciembre del 2022 a tener 1.535.000 millones. En 3 meses
en 3 meses nos ha colocado 32.814 millones de euros más de deuda. Vamos a ver, 32.814 son, para, digamos, los números redondos, 33.000 millones. 33.000 millones dividido por 3 meses, estamos endeudándonos en el primer trimestre a ritmo de 11.000 millones de euros todos los meses. Oiga, como esto siga así, ¿a dónde vamos a parar? Porque claro, todo esto ¿por qué está pasando? Está pasando simplemente por una razón, porque hay elecciones, sí, y el motor del gasto se ha puesto en marcha, es decir, es una máquina de gastar dinero, y a pesar de que ingresamos 5.000 millones de euros más en el primer trimestre que el año pasado, es decir, nos estamos viendo en la necesidad de endeudarnos en 33.000 millones. Es decir, estamos generando un déficit de casi 38.000 millones en 3 meses. La máquina de gastar se ha puesto... Si son 11.000 millones al mes, al día son 366 millones de deuda cada día nos están colocando. Míralo, es alucinante. Estos datos, o sea, cada día. Estos datos son del Banco de España, es decir, datos oficiales del Banco de España publicados antes de ayer. Los datos de la renta per cápita los he sacado de Eurostat, los datos de los impuestos totales de Eurostat, los datos de los habitantes del Instituto Nacional de Estadística, es decir, todos, y quiero que quede bien claro, todos los datos que se publican aquí y que están viendo hoy los espectadores, todos proceden de fuentes públicas. Y por lo tanto, ojito, esto es verdad. ¿Verdad? Sí, porque hasta ahora el Banco de España nos ha demostrado que todo lo que dice es verdad. En población el INE no creo que nos pueda mentir mucho. Eurostat es de una fiabilidad tremenda, porque si ve algún dato que no le cuadra, se le pide explicaciones a cada uno de los países. La realidad es que nos ha empobrecido en 5 años un 16%, ha incrementado nuestra deuda general en casi 350.000 millones desde que está, pero es que en el último trimestre está la locura. Está una locura. Vamos a 11.000 al mes. 11.000 al mes multiplicado por 12 veces. No hemos visto nunca, suponiendo que no pare, suponiendo que en algún momento, si alguien decía al principio del programa que en algún momento podemos tener un problema, esto no se puede sostener. No hay país que sostenga un endeudamiento de 11.000 millones de euros. Y este personaje no parece dispuesto a parar la máquina de gastar. Hombre, es cierto que llegamos ya a separar las elecciones, esperemos que entre el raciocinio y el último semestre del año. No, hay que ir a elecciones generales, es verdad. ¿Cómo va a parar la máquina de gastar si vienen elecciones generales? O sea, vamos, cuidadito, que nos va a dejar un país, es decir, en el cual, en el primer soplido, es decir, que peguen los mercados de problemas, ojito deuda soberana, ojito tipo de riesgo, ojito, que entramos en default. Y entrar España tiene un problema, no es la suma de Grecia y la suma de Portugal, es mucho más que eso. Es la 4ª economía de la Unión Europea, y rescatarlos a nosotros es terrible. Claro, terrible. Pero por eso la otra vez, como se veía venir eso, intervinieron, que sepa yo, el alemán, el chino, y no sé si el americano. Sí, también. No, recibió una llamada directa. Sí, pero intervinieron, y en cambio esta vez, que estamos peor, aquí no interviene nadie. Es más, da la sensación de que la Bonder, etcétera, incluso le mesa los pelos. Entonces, lo que es interesante aquí, además de todo, es que el que ha incrementado más es el Estado central y las autonomías, no los ayuntamientos. No. Lo digo porque en España antes llegó una temporada que lo que más gastaban eran los ayuntamientos, pero en la crisis de 2008 se dieron cuenta que no debían gastar y aunque parezca que la seguridad social está muy controladita y que ha devuelto 6 millones de euros, la seguridad social, que lo tengan los espectadores, también se produce el efecto arriba en la Administración Central, está superfinanciada. De estos 33.000 que hay arriba en la Administración Central, en el primer trimestre le corresponden 10.000 a la Seguridad Social. 10.000. Es decir, la Seguridad Social es un pozo sin fondos. En estos momentos estamos a razón de casi muy cerquita de los 4.000, no ha llegado todavía,
pero pasaremos los 4.000 en el segundo trimestre. 3.700 millones de euros mensuales de déficit que tiene que ser paliado por el gobierno, por la administración central. Es decir, tenemos por delante una época tremenda. Y sobre todo, y lo más preocupante, el gobierno que venga tiene una tarea que más vale que se vaya aplicando en estos momentos, se vaya poniendo a todos sus gurús a pensar qué hacen. Y aprovecho el libro, lo tienen facilísimo. Y aprovecho para vender mi libro. Claro. Si tienen la oportunidad de leerse El precio de las autonomías, y ahí pueden encontrar maneras de poder ahorrar hasta 88.000 millones. A mí me dijiste 100.000 de una tacada. Sí, 88 en las autonomías, y si pescamos es que podemos sacar 140.000. Pues 100.000 millones de saque. Eso sin hacer daño a nadie. Simplemente no tirando dinero. Utilizando las mejores prácticas. ¿Por eso? Las mejores. Implantando un sistema de las mejores prácticas. Si las implantas, esto funciona. Pero está la situación como para que el presidente del gobierno salga en un mitin prometiendo cine a 2 euros para los jubilados. Bono joven para que se gaste 400 euros en videojuegos. Es decir, la situación es que, claro, la deuda que nos va a quedar, que va a quedar sobre todo a las generaciones futuras, es monumental. Puede llevar al país a la quiebra perfectamente. Sí. Y sin embargo, tenemos aquí a un gobierno que en campaña electoral, sobre todo, se ha desatado, se ha desmelenado y cada día en un mitin hace una propuesta de un cheque regalo diferente, como si nos sobrara el dinero a todos. Y vamos a promocionar viviendas. Y el Interrail gratis para los jóvenes también, que se lo gasten ellos. Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que pagar el Interrail a nadie? ¿Por qué tenemos que subvencionar el cine a nadie? Pero a mí lo que me cuesta entender es con lo que explica José Ramón, lo que añades tú, que serían más expresiones de gasto, después vengan no sé qué autoridades, pero me parece que es el Banco Central Europeo o Eurostat o Europichas, no sé quién euro es, que dice que España crecerá más de lo que el propio gobierno ha previsto. Entonces dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Que los datos que tienen aquí los señores no son los que tienes tú? No, vamos a ver. Lo que están diciendo es que la economía española va a crecer a un ritmo de 1,7%, que es más de lo que estaba previsto por la Unión Europea, pero bastante menos de lo que dijo el gobierno que íbamos a crecer, es decir, en sus presupuestos generales. Es decir, ya dicen, la Unión Europea dice que vamos a crecer más de lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban que íbamos a crecer por alrededor del 1,2, el gobierno dijo un 2,5 y ahora dice Europa 1,7. Yo creo que vamos a crecer más del 1,7. Yo creo que vamos a estar más cerca del 2, es decir, porque hay una variable que está funcionando muy bien, es decir, que es los ingresos por turismo, que si quitas Cataluña está empezando a ser casi un 13% superiores al 2019, a igual a la inflación, pero es caja, está creciendo a un 13% el turismo. Y 2, las exportaciones. El volumen de exportaciones de productos está creciendo de forma sustancial. Eso nos sacó de la crisis otra vez, ¿eh? Y además, las importaciones, al bajar el coste del petróleo y de parte de los productos energéticos, se está reduciendo la factura de importaciones. Y eso, exportaciones menos importaciones, va a ayudar al crecimiento del Producto Interior Bruto. El que está muy mal, por mucho que digan, es el consumo. El consumo ha caído un 0,7 en el último trimestre, un 1,4% en el primer trimestre. Y claro, es decir, tenemos problemas, las economías domésticas, es decir, con la inflación y tienen problemas para llegar a final de mes y se está bajando, se está gastando lo mismo, pero bajando el número de productos que te llevas a casa, porque el dinero es el que hay. Y el problema está, es decir, es que esto no lo vemos, pero claro, 30.000 millones, 33.000 millones, tú lo notas en tu casa, que no, el problema está ahí. El problema es que nos están dejando, claro, viva las elecciones, a 2 euros, a no sé qué, a los... Pero José Ramón, es que la